Siempre me ha llamado la atención la saga Atelier, pero por una u otra razón nunca había podido jugar uno hasta ahora. Atelier Yumiya, la alquimista de los recuerdos, fue mi primer puerta de entrada a este universo y tengo que decirlo, me encantó. Este juego tiene todo lo que un buen JRPG necesita: una historia encantadora, un sistema de alquimia profundo y un combate sorprendentemente estratégico. Pero aquí el detalle: aunque en Nintendo Switch se ve y se juega de maravilla, hay algo que me dejó pensando. Este juego claramente estaba diseñado con la Switch 2 en mente. Tiene opciones de rendimiento y optimización gráfica, algo que no es común en la consola actual. ¿Será que estamos ante uno de los primeros títulos pensados para la nueva generación? Hoy te voy a contar qué hace tan especial Atelier Yumiya, porque es una joya en Switch, pero también por qué te recomiendo esperar para disfrutarlo como se debe en la nueva consola de Nintendo. Así que no me enrollo más, empecemos. Como ya les había mencionado, nunca había tocado un juego de Atelier en mi vida, pero este juego me atrapó desde el primer momento. Atelier Yumiya, la alquimista de los recuerdos y la tierra imaginada, qué nombre tan largo, nos lanza a un mundo donde la alquimia es un tabú y Yumiya, nuestra protagonista, está dispuesta a desafiar esa prohibición para descubrir la verdad detrás de un continente devastado. Explorar el vasto mundo de Aladís es toda una aventura. La historia nos lleva por territorios desconocidos, lleno de criaturas misteriosas, ruinas antiguas y secretos ocultos. Y aunque la narrativa no es la más compleja del género, logra envolver con su encanto y su tono relajante, un sello característico de la saga. Las mecánicas del juego son oro puro, la exploración es clave y aquí tenemos total libertad para recorrer el mundo, recolectar materiales y crear objetos de la alquimia. La síntesis de objetos no es solo una mecánica de crafteo, sino el corazón del juego. Desde armas hasta pociones, cada objeto tiene su utilidad y si te clavas lo suficiente, puedes hacer cosas absurdamente poderosas. Otra novedad que me sorprendió es la construcción de bases. No esperaba encontrarme con un sistema tan personalizable, donde puedes establecer puntos estratégicos, mejorar tus instalaciones y hasta hacer que la exploración sea más eficiente. Es como un pequeño Minecraft pero con waifus. El combate también recibió una buena actualización con respecto a entregas pasadas. El sistema en tiempo real es una mezcla entre acción y estrategia que se siente fluido y dinámico. Es fácil de aprender, pero tiene suficiente profundidad para quienes quieran sacarle el máximo provecho. Y aunque todo esto es increíble, lo que más me llamó la atención es que el juego tiene opciones gráficas y de rendimiento en Switch, algo rarísimo en esta consola. Como ya dije, esto me hace pensar que este título fue desarrollado con la Switch 2 en mente. No es que se juegue mal en la Switch original, bueno, un poco en modo de calidad gráfica, pero tengo la sensación y la certeza de que la experiencia real se va a disfrutar al máximo en la nueva consola. Si bien Atelier Yumiya es un JRPG accesible, eso no significa que no tenga sus altibajos en la dificultad. De entrada, el combate en tiempo real es bastante intuitivo y no se siente como una barrera para los nuevos jugadores. Sin embargo, si buscas un reto verdaderamente exigente, quizás te parezca un poco más ligero de lo esperado. Los enemigos pueden ponerte en aprietos si no optimizas bien tu equipo, pero en general, el juego no es de esos que te castigan por cada error. Aún así, tiene una curva de aprendizaje que puede volverse complicada cuando empiezas a jugar con la alquimia más avanzada y la creación de objetos más compleja. Ese tipo de dificultad que no viene del combate en sí, sino de la gestión y la exploración. Ahora, pasemos a lo que me sacó un poco de onda, el rendimiento en Switch. Este juego, como ya mencioné, tiene una opción de modo rendimiento y modo calidad, lo cual es rarísimo de ver en esta consola. En modo rendimiento, el juego corre a 30 FPS estables, lo que hace que la experiencia sea fluida y agradable, algo clave en los combates en tiempo real, pero si activas el modo calidad, solo sube un poco la resolución y los FPS caen a 25, lo cual hace que se sienta menos responsivo y hasta molesto en algunos momentos. Otro problema es la moto. Sí, es una gran idea para moverte rápido por el mundo abierto, pero su control es cuestionable. En varias ocasiones me encontré estrellándome con obstáculos que no parecían estar ahí o con la moto girando de formas que desafían la lógica. No es injugable, pero definitivamente pudieron pulir más esto. Y algo que definitivamente no esperaba es el diseño de Yumiya. No es que me moleste, está linda la mona china, pero cuando me enteré que el productor Junso Hosoi mencionó que el diseño de la protagonista se hizo con base a tendencias económicas, me quedé en shock. Básicamente dijeron que en épocas de recesión la gente prefiere personajes con atributos maternales y voluptuosos. No sé si reírme o preocuparme, pero es de esas decisiones que, aunque no afectan la jugabilidad, sí te dejan con cara de what. Y antes de seguir, te pido un pequeño favor, deja tu like, activa la campanita y dime en los comentarios qué te parece este juego. Es rápido y ayuda un montón. Ya está, entonces sigamos con el video. Desde que empecé a Atelier Yumiya, una cosa que me quedó clarísima: este juego es un espectáculo visual, pero uno que se siente limitado por el hardware de la Switch. La dirección artística es hermosa, con paisajes vibrantes y llenos de vida, diseño de personajes bien detallados y una paleta de colores que te mete de lleno en ese mundo mágico. Todo se ve encantador, pero también es evidente que este juego estaba pensado para algo más potente. Aquí es donde entra el famoso modo calidad. En teoría, debería mejorar los gráficos, pero en la práctica la diferencia es mínima. La resolución sube un poquito, pero los FPS bajan a 25
5, lo que hace que la experiencia no sea tan fluida. Aún así, me atrevería a decir que en la Switch 2 este modo calidad podría brillar de verdad. Con un mejor hardware, la subida de gráficos podría ser mucho más notoria y sin la penalización en rendimiento. En cuanto al mundo abierto, se siente más vivo que en entregas anteriores de la saga, por lo que investigué. Hay más interacción con el entorno, los efectos de iluminación son bastante buenos para un juego de este estilo, y la forma en que los colores cambian con el paso del tiempo hace que la exploración sea realmente inmersiva. Eso sí, las texturas en algunos momentos pueden sentirse borrosas, especialmente en el follaje y ciertos objetos a la distancia. Los personajes son otro punto fuerte, sus expresiones y animaciones están bien trabajadas, y aunque el diseño de Yumiya generó controversia, visualmente encaja con la estética del juego, aunque sí se nota cierto fetiche nipón. También es la primera vez en la saga que tenemos textos en español, lo que hace que la historia sea mucho más accesible para quienes nunca se habían animado a probar un Atelier. Y no puedo cerrar esta parte sin mencionar la banda sonora, porque es simplemente mágica. Hiroki Kikuta se encargó de la música y logró una combinación de melodías relajantes y temas épicos que quedan contigo mucho después de apagar la consola. Es de esos soundtracks que elevan la experiencia y hacen que cada exploración o batalla se sientan aún más especial. Si algo me sorprendió de Atelier Yumiya es lo mucho que te atrapa incluso después de terminar la historia principal. Este no es de esos juegos que terminas y ya, aquí siempre hay algo más que hacer, ya sea mejorando tus creaciones, explorando nuevas estrategias o simplemente relajándote con la alquimia. La rejugabilidad está muy bien planteada gracias al sistema de personalización. La alquimia no solo es un medio para avanzar en la historia, sino que te permite experimentar con diferentes recetas para mejorar objetos, crear equipos más poderosos y optimizar el rendimiento en combate. Si te gusta la idea de buscar los mejores ingredientes y perfeccionar cada poción, este juego te va a tener ocupado por muchas horas. Otro aspecto que le da mucha vida al juego es la dificultad ajustable. Puedes jugar de forma relajada en una primera partida y luego aumentar la dificultad en un segundo intento para un reto mayor. En los niveles más altos, la gestión de recursos y la estrategia en combate se vuelven fundamentales, lo que te obliga a sacar el máximo provecho de la alquimia y al equipo que creas. Ahora hablemos del endgame, porque aquí es donde el juego realmente brilla. Una vez que termina la historia, se desbloquean misiones secundarias más difíciles, enemigos especiales y desafíos únicos que exigen que domines bien todas las mecánicas. Además, la construcción y la personalización del taller de Yumiya sigue siendo relevantes incluso después del final, lo que le da un toque de progresión constante al juego. También está el pase de temporada, que introduce contenido adicional como nuevas misiones, personajes y desafíos. Normalmente no soy fan de que agreguen contenido post lanzamiento que pudo estar desde el principio en el juego base, pero en este caso los extras realmente se sienten como una expansión para quienes quieren seguir explorando el mundo de Yumiya. Atelier Yumiya es un juego que no se acaba con los créditos. Entre la optimización de la alquimia, la exploración de secretos y los retos del endgame, hay suficiente contenido para mantenerte enganchado por mucho tiempo, y si eres de los que les gusta sacar al máximo el provecho de cada juego, este definitivamente te va a dar muchas razones para seguir jugándolo. Sí, Atelier Yumiya, la alquimista de los recuerdos y la tierra imaginada es mi primer contacto con la franquicia y me dejó fascinado, y solo puedo imaginar lo que sentirán los fans de toda la vida que podrán disfrutarlo y en español. Este juego es una joya que brilla con su mundo vibrante, su sistema de alquimia adictivo y una exploración que te deja completamente inmersivo en su magia, pero también me deja una sensación clara: este juego merece ser jugado en la Nintendo Switch 2. No me malinterpreten, en la Switch actual se juega más que decente, la fluidez en modo rendimiento lo hace disfrutable, pero en el modo calidad, con su bajón a 25 FPS y una mejora gráfica que apenas es perceptible, me deja claro que este título fue lanzado antes para no competir en ventas con futuros juegos de la Switch 2, y estoy casi seguro de que cuando lo juguemos en Switch 2 la diferencia será abismal, y ahí es donde realmente se podrá apreciar en todo su esplendor. ¿Vale la pena jugarlo? Sin duda, pero si puedes esperar un poco para disfrutarlo con todo su potencial en una consola más potente, créeme, valdrá la pena la espera. En mi opinión personal, Atelier Yumiya, la alquimista de los recuerdos y la tierra imaginada, en serio qué nombre tan largo, le doy un buen 8. Es un juego que me ha sorprendido en todos los sentidos y que sin duda quiero seguir explorándolo, pero la optimización en Switch actual no la hace de todo justicia. Ahora dime, ¿te gustaría jugarlo ya o prefieres esperar a la próxima consola de Nintendo? Déjame en los comentarios y dime qué opinas de esta nueva entrega de Atelier, y si aún no lo has hecho, no olvides suscribirte, deja tu like y activa la campanita para más contenido. Y antes de que te vayas, por aquí te dejo otro video que seguramente te va a interesar, y si quieres más contenido, pásate por mi canal de gameplays o relájate con mi canal de música de videojuegos. Nos vemos en el próximo video, Guardianes de la Switch.